Puedo soñar, puedo caminar, tengo libertad. Es que ahora puedo soñar, levantarme a creer, por ver realidad. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, eso dirán, alegre estoy. Y ahora mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y ahora puedo soñar, mi Dios, los sueños que me das a mí. Disponerme a vivir, Señor, tu propósito para mí. Yo voy a invitarles, al darles las gracias por estar nuevamente acá, voy a invitarles a que declaremos una vez más lo que estamos creyendo en esta congregación, en nuestros ministerios. Y vamos a decirle: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén, precioso papá. Bendito seas. Bendito, bendito sea Él. Venimos en el año de permanecer en la palabra. Es que si no permanecemos en la palabra, por demás realmente que nosotros estemos haciendo grandes esfuerzos, hermano, y a veces hasta sacrificios, porque no vamos a obtener los resultados que estamos esperando. Es la palabra la de todo en nuestra vida, hermano. La palabra. Si la palabra dice sí, es sí. Y si la palabra dice no, hemos dicho es no. Precioso Padre, bendito Dios. Te amo, Señor, con todo mi corazón, Padre bendito. Para contextualizar, hermanos, la exhortación, el mensaje de hoy, después de que hemos venido entendiendo de que debemos de ser aceptados y aprobados por Dios, tenemos que ocuparnos al permanecer en la palabra de ser aceptados y aprobados por Dios. Esto no me lo inventé yo, hermanos. Esto lo establece nuestro bendito, altísimo Dios, soberano, todopoderoso y absoluto Dios, hermano. El único, no existe otro. Su Hijo se llama Jesucristo de la gloria. Y al que ha dejado acá en la tierra para que nos guíe, para que guardemos todas las cosas que nos ha enseñado, se llama Espíritu Santo. Bendito sea Él. Entonces yo traeré a memoria, hermanos, para tomar contexto, les decía que para crear o para procrear familia en el orden de Dios, no podemos hacerlo, y tampoco para tener relaciones íntimas, no lo podemos hacer así a la voluntad nuestra, hermano. Dios establece realmente como condición. No hay opción, hermanos. O te casas o te casas. O te matrimonias o te matrimonias, pero tú no estás llamado, si tú eres iglesia, si tú eres santuario del Espíritu de Dios, no estás llamado realmente a tener ese tipo de relaciones, a no ser que hayas convenido honrar y glorificar a Dios con el matrimonio. El matrimonio es la base, la sustentación del reino de los cielos en la tierra, para la familia, para la sociedad, para la humanidad, hermanos. Las relaciones fuera de matrimonio, el Señor las rechaza totalmente, hermanos, pero totalmente, que se entiende. Bendito Dios. Entonces no hay opción para los que quieran tener relaciones íntimas o que quieran tener familia, a no ser que lo hagan en la dirección de Dios. Bendito seas, papá. No hay opción. De la misma manera, el que quiera obtener un título universitario, hasta donde yo conozco, que conozco buena parte del mundo, hermanos, las universidades autorizadas, porque no pueden ser universidades que no estén autorizadas, que también las hay fantasmas en algunos lugares. Entonces, queremos obtener un título
universitario, un título superior a nivel de licenciatura, de profesorado, de doctorados, hermano. Entonces necesitamos que la universidad nos dé esa facultad, esa licencia, ese título. No hay opción. No podemos realmente tener academia superior sin una universidad detrás de nosotros. No hay opción. Bendito Padre Santo. Los peces realmente también, así como lo dice uno de los cantos que grabó nuestro hermano Pastor Francisco, pues a no ser que estén en el agua, no pueden vivir. Como nosotros los seres humanos no podemos vivir física, orgánicamente, si no tenemos oxígeno. No hay opción. Para los peces tienen que estar dentro del agua y nosotros los seres humanos tenemos que tener oxígeno, porque cuando a ellos les falta el agua y a nosotros nos falta el oxígeno, inmediatamente perecemos, morimos. O sea, no hay opción definitivamente. Precioso Dios. Entonces, yo quiero acuñar, quiero fortalecer parte de mi testimonio para con ustedes, diciéndoles que al arrancar, al iniciar esta exhortación de este día, hermanos, yo quiero compartirles dos grandes verdades, hermanos. Dos grandes verdades para mi vida que yo deseo con todo mi corazón que se conviertan en dos verdades para ustedes. Primera verdad es que la palabra de Dios ha sido establecida y enviada, hermanos, para que se haga verdad en nosotros los hijos de Dios. Para mí la palabra no es una simple, que le dijera yo, escritura en un libro que se llama Biblia. Para mí esto es Dios mismo. Es decir, es por la palabra que ha sido hecho todo. Es por la palabra que viene la fe a nosotros los seres humanos. Es por la palabra que fue constituido el universo. Bendito Dios. Es la palabra, la palabra, la palabra. Esa es la verdad más grande que puede haber en mi vida. Por eso yo honro y glorifico a Dios obedeciendo esta bendita palabra. A veces parezco un tanto, he dicho, orgulloso, celoso, quizás radical, legalista, como ustedes o alguien me quiera calificar en un momento dado. Pero para los hijos de Dios, para su iglesia, para los portadores del Espíritu Santo, para los que somos embajadores de Dios acá en la tierra, la palabra es una verdad inobjetable. Para mí esa verdad no puede desaparecer de mi vida. Así que conmigo no entre a discutir que usted hace algo fuera de la palabra, porque inmediatamente sabe que yo voy a rechazar lo que usted está haciendo fuera de la palabra. Que tenga compasión, que tenga misericordia, esa es otra cosa. Bendito Dios. Y la segunda verdad, hermanos, es que el tema de hoy, a mí como hijo y como siervo de Dios, me apasiona, pero grandemente, hermanos. Y con todo mi corazón, al igual que la primera verdad, deseo que quede constituido, que quede establecido en la vida de cada uno de ustedes. Precioso papá. Yo quiero llevarlos al Antiguo Testamento, hermanos, para iniciarnos. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes, hermanos. Está en el Antiguo Testamento. Y vamos a ubicarnos, precioso papá. Maravilloso Dios. Está el primer libro de Reyes y después entramos al segundo libro de Reyes. Y vamos a ver ahí en el capítulo 23, hermanos. Y versículo 3. Maravilloso Dios. ¿Lo hemos encontrado? Excelente. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Precioso Padre Santo, maravilloso Dios. Es que acá está hablando realmente de la era, de la dinastía de los reyes en el pueblo de Israel. Es que deviene de David, realmente de David, pasando por Ezequías, por Manasés, por Amón. Pero llega al que declara esto en el poder de Dios. Maravilloso papá, que es el rey Josías. Un rey
que empieza a gobernar a los 8 años de edad, termina su reinado a los 31 años. Pero Ezequías dice la palabra que era malo. Se puede imaginar ante los ojos de Dios, dice la palabra que era malo. Tan malo que Dios le dio hijos eunucos. Se puede imaginar. Estaban castrados automáticamente por Dios, hermano. No había necesidad que los castrara otro ser humano. Ya venían realmente en su generación, en su cuerpo. Venían eunucos. Era tal la maldad que había en el rey Ezequías. Manasés, dice la palabra que era muy malo. Amón dice que le trajo toda clase de mal, dice la palabra, Amón. Pero lo maravilloso de Josías, hermano, dice que no ha habido, dice, ni hubo, ¿verdad? No hubo realmente uno mejor que Josías, hermano. Qué maravilloso, precioso Dios, realmente para hacer lo bueno. Y es que hoy estamos hablando, cuando hablamos del segundo libro de Reyes, en el capítulo 23 y versículo 3, estamos hablando de lo que necesitamos los hijos de Dios en nuestra vida. De ahí la segunda verdad para mí que me apasiona, y es la consagración. La consagración, porque si no hay consagración en los hijos de Dios, entonces no hay absolutamente nada. No hay nada realmente, porque es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque ya hemos dicho una y otra vez y hasta la saciedad que Dios no quiere religiosos, que Dios no quiere místicos, que Dios no quiere realmente culturas o tradiciones o hábitos realmente que se hayan incorporado socialmente a su reino. No, Él quiere incorporar su reino a todo lo que no le agrada a Él, que nosotros los seres humanos en las diferentes instancias, en las diferentes atmósferas, escenarios, sociedades, como le queramos calificar, tenemos. Es el reino de los cielos lo que tiene que ser incorporado a nuestra vida. De ahí que vayamos al Evangelio de nuestro Señor escrito por Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, y ubiquémonos en el capítulo 7, precioso papá, bendito Dios, y leamos el versículo 21. Primer libro del Nuevo Testamento, precioso papá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto está reafirmando, hermanos, que es la palabra en la que vamos a permanecer. Es el que hace la voluntad de Dios. No es el que le dice Señor. Tan bonito que se oye eso. Señor. Es mi Señor. Y resulta que andamos totalmente en una incongruencia, en una incoherencia. No es compatible verdaderamente lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo. De ahí que nuestro papi lindo establece claramente que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro bendito Padre. Precioso papá. Y en el libro de Isaías, hermano, allá en el Antiguo Testamento, precioso Dios, te amo, Señor, con todo mi corazón. En el libro de Isaías, en una porción muy, pero muy conocida, hermanos, por nosotros, que está en el capítulo 57, hermanos, y versículo 15. ¿Hemos llegado? Isaías 57, 15. Precioso Dios. Porque así dijo el alto y sublime. Está hablando del altísimo Dios, hermano, del Cristo de la gloria, del Espíritu Santo. Bendito Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura. No pierda de vista lo que estoy leyendo. En el nombre de Jesús. Yo habito en la altura y la santidad. Es ahí donde está Dios. Es ahí donde permanece Dios. En la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. No es porque tú cierres los ojos o porque tú te haces el que no pasa nada. No está hablando de esos. Es del espíritu, del pobre de espíritu. Es aquel que se doblega delante de Dios. El humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Los quebrantados, no el que se pone a llorar por cualquier cosa que le pasa, el que se quebranta delante de Dios, el que muestra su gratitud, el que muestra verdaderamente
que está agradecido por reconocer lo que Dios representa en su vida. Precioso papá. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Yo te amo, papi lindo. Bendito, bendito seas tú. Y en el Nuevo Testamento, en la primera carta a Tesalónica que le escribió el apóstol Pablo, precioso Dios, esa la vamos a encontrar después de la carta a los de Colosa, a los de Colosenses. Y vamos a ver en la primera carta a Tesalónica, capítulo 5, versículo 23. Maravilloso Dios. Y el mismo Dios de paz, por favor, oiga bien esto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es irreprensible, hermano. No es cuestión de que es que yo soy débil, pastor. Es que, disculpe, uno, ¿verdad? Cuando menos siente, uno peca, uno desobedece. No, realmente nuestro papi lindo ya sabe que somos pecadores. Pero también sabe que la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario tiene suficiente poder y su Santo Espíritu para conducirnos a nosotros a guardarnos, a permanecer en la palabra, a ser santos porque Él es santo. Bendito Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Yo creo que con todo este contexto que hemos armado, ya estamos listos para la exhortación, hermano. ¿Y qué significa crecer para nosotros los creyentes? Significa, en pocas palabras, consagración. Conságrate cada vez, pues. Tú no puedes estar oyendo la palabra. Tú no puedes estar escudriñando la palabra. Tú no puedes estarla leyendo, estudiándola. Tú no puedes estar buscando congregarte para seguir en el mismo lugar. Para seguir haciendo las mismas cosas que en nuestra naturaleza humana no glorifican a Dios y que nos traen consecuencias difíciles a nosotros tarde o temprano. La factura va a venir, hermanos, cuando nosotros no andamos en la dirección de Dios. Precioso Padre Santo. Yo te amo, Señor, con todo mi corazón, Señor. Para facilitar esta exhortación, hermanos, hablábamos de que no hay opción delante de Dios para tener intimidad o para hacer familia, sino que hay que casarse. No hay opción. Y hablábamos que para obtener un título superior universitario no hay opción, a no ser que vayamos a la universidad y la universidad, después de llenar los requisitos que requiere, obviamente, que exige, pues nos pueda otorgar el título. Precioso Padre. Entonces, ¿qué es eso de opción, hermanos? Para que nos vayamos ubicando realmente. Dice que es la elección entre varias alternativas. Es una opción entre varias alternativas, preferencias. Ahí se nos prueba el libre albedrío a nosotros. Tenemos libertad para hacer esto o aquello. Hay opción. Precioso Padre bendito. Tú comes o no comes. Tú oras o no oras. Tú eres bendecido o eres maldecido. Oh, precioso Dios. ¿Qué tienes? ¿Tienes bendición o tienes maldición? Cuando no hay entendimiento en el ser humano, cree realmente que todos los que pasan quebrantos físicos, orgánicos, todos es porque les está pasando algo muy parecido. No, no. Hay algunos que son quebrantados por Dios con propósito de Él. Pero hay otros que son quebrantados realmente en la voluntad permisiva de Dios porque se han portado mal. Porque han cosechado verdaderamente lo que han sembrado. Eso es muy diferente. Cuando se cosecha lo que se siembra sin ir en la dirección de Dios, ahí no hay gozo, ahí no hay deleite, ahí hay falta de paz, ahí hay inestabilidad en todo sentido, ahí hay amargura, ahí hay resentimiento. Pero cuando tú vas en la dirección de Dios, el quebranto te fortalece, el quebranto te anima, te estimula, te motiva. El quebranto ha sido la señal de Dios en la dirección en la que te lleva, para que se cumpla su propósito en tu vida. Bendito Dios. Entonces, ¿qué quieres? ¿La vida o la muerte? Es una opción. Es una opción. Vas a escoger. Pero hemos hablado que la consagración para los hijos de Dios no es una opción. No es una opción. Es que esa consagración que yo conozco, desde que leímos el capítulo 23 y versículo 3 del segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento y voy al Nuevo Testamento, es la consagración para los hijos de Dios, para su iglesia,
esa es revelada por Dios. Esa es traída por Dios. ¿Cómo es eso que yo paso todo un día llorando? Todo un día llorando. Yo no sé por qué lloro. Precioso Dios. Y yo le pregunto a Dios qué me pasa. Y el Señor me dice, ven. Ven, 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 porque yo te quiero conmigo. Yo te quiero conmigo. Yo quiero que me busques, que me oigas y que me obedezcas. Porque yo tengo un trabajo para ti. Precioso Padre bendito. Entonces la consagración divina, la consagración espiritual, la verdadera consagración la revela Dios. No son títulos, no son escuelas las que lo dan. Precioso Padre Santo. Es para todo creyente en Jesucristo la consagración. No es para unos y para otros no. Es que Dios no hace acepción de personas. El problema es que unos la aceptan y otros no la aceptan. Pero Él tiene aproximadamente 23 dones espirituales en su palabra, para que todos, conforme a ese don, le sirvamos a Él. Pero consagrados, consagrados. No es que digamos que los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros son más consagrados que los que tienen otros dones. Eso no es así. Eso no es así. Todos los hijos de Dios tenemos que ser consagrados para Él. Para que ese don espiritual que ha sido establecido en nosotros, por lo menos uno, dice la palabra, fue dado a cada uno de sus hijos, podamos desempeñarlo, podamos producir el fruto para el cual realmente fuimos llamados a través de esa consagración. Precioso Padre bendito. ¿Por qué todo esto, hermanos? ¿Por qué todo esto que tanto hablamos y tanto se predica y tanto se exhorta y como que si nada pasara en nosotros? Precioso papá. ¿Están poniéndole atención al mensaje, hermanos? En el nombre de Jesús. Es para sus vidas. Allá ustedes si lo supieron aprovechar. Maravilloso Padre Santo. Esto es sencillo, hermanos. ¿Y saben por qué es sencillo? Porque somos eclesía. Somos iglesia de Dios, hermano. Somos una asamblea tomada del mundo, apartada, consagrada para Dios. El día que lo logramos entender, yo se los he dicho una y otra vez también ese día, hasta donde tenemos entendimiento no queremos tocar a Dios, pero ni con el pétalo de una rosa. No lo queremos tocar. Y no somos religiosos, todo lo contrario. Somos espirituales, porque hemos entendido la palabra y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Que es un solo espíritu con el de nosotros, dice la palabra. O el de nosotros uno solo con el de Él. Por eso es que es sencillo. Ya no le pertenecemos a nadie. Le pertenecemos a Él. A nadie aquí en la tierra, hermano. Le pertenecemos a Él. No nos pertenecemos ni nosotros mismos. Somos propiedad de Él, hermanos. Precioso Dios. Dice Ageo en el capítulo 2, versículo 23. Yo te escogí. Yo te escogí. Yo fui el que te escogí. Yo te elegí. ¿Y cómo es eso que no tienes ni siquiera gratitud para saber que Dios te ha escogido? Que Dios te tiene este día acá. Que estás oyendo su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú no la estás oyendo por gusto? Tienes que ser removido en lo más profundo de tu alma, de tu espíritu. Y traer resultados positivos a tu cuerpo, a tu vida, a tu voluntad. Para que vaya en la voluntad de Dios. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Que nosotros fuimos llamados para glorificarle a Él. Nosotros somos, precioso Dios, que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo debe glorificarle. Son de Dios, dice. Llamados a oír, a ver, a hablar, a hacer en la dirección de Dios. Por eso es que yo soy bien, olvídese, a mí, eso es lo maravilloso. Y me muevo en diferentes círculos. En círculos, viera usted los círculos de mal hablados, círculos de malintencionados, círculos de casaqueros, círculos de diferente clase de ser humano que habemos en la tierra. Pero yo fui llamado para glorificar a Dios. Yo he sido llamado para consagrar mi vida a Él, para darles esa enseñanza a otros. Eso me llamó Él. Entonces yo, prudente, tranquilo, olvídese, yo no me involucro ahí. Yo no me meto, ¿verdad? Tampoco los rechazo, los condeno menos si Dios no condena a nadie. Pero yo no puedo tener una relación así tan firme con esa gente, imposible. Ni una palabra de ellos trae una palabra mía. Podrá posiblemente generar una palabra de bendición para que pueda enderezar su vida. Pero no meterme realmente en el mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. Precioso Dios. Y en Efesios 1:4 dice que nos escogió antes de la fundación del mundo
para que seamos instrumentos de Él aquí, que seamos sus instrumentos, que le seamos útil, que le sirvamos. A usted porque es pastor, por eso le sirve, pero yo no soy nada. Tú no le sirves porque tú no quieres servirle, porque Él ya tiene un don establecido en ti, que tú no realmente no lo pones al servicio de Él. Tú no consagras tu vida. Tú crees que es cuestión de religión. Maravilloso Padre Santo. Nosotros hemos sido hechos para uso y satisfacción de Él. Así en pocas palabras. Para su servicio, para su gloria, maravilloso Dios. Te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos, papi lindo. Eres grande, Señor. De manera, hermanos, que si Él nos escogió a nosotros para servirle y para glorificarle, eso quiere decir, servirle y glorificarle, quiere decir que fuimos llamados para hacer el propósito de Él, no el propósito de nosotros. Precioso Padre Santo. Entonces, ¿qué debiéramos de estar haciendo? ¿Qué debiéramos de estar haciendo nosotros, hermanos? Él dijo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, dijo, porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Tú no puedes decir realmente que eres mi hijo cuando yo puse mi espíritu en ti para que tú no seas un santo. Tú glorifícame, tú consagra tu vida para mí, tú sírveme. Maravilloso Padre bendito. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. Precioso Dios. ¿Y eso qué significará, hermano? Así como si usted quiere desarmándolo un poco o integrándolo o descomponiéndolo. ¿Cómo diría alguien ahí? Mire, dénoslo así un poquito más digerido, porque no entendemos eso que sin santidad nadie verá a Dios. Precioso papá. Bueno, eso significa que tú dediques, que nosotros los hijos de Dios dediquemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu a Dios, hermanos. Dediquémoselo a Él. Yo no te estoy realmente pidiendo que no tengas hasta malos pensamientos, porque eso no dependen de ti. Los malos pensamientos provienen hasta no solo del mundo, sino del enemigo del reino de los cielos. A veces coloca dardos realmente en nuestra mente, que es el escenario más poderoso del reino de las tinieblas en el ser humano. Pero tenemos la capacidad para reconocer nuestra debilidad y en el Todopoderoso, para que repose el poder de Dios sobre nosotros, reprender, atar y echar fuera hasta los malos pensamientos. Precioso Dios. Pero tú quieres que se aniden esos malos pensamientos, y después de los malos pensamientos vas a venir a actuar. Y entonces se va a finiquitar la desobediencia, el pecado. Va a quedar consumado. Precioso Padre Santo. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Que esta exhortación, hermanos, que esta enseñanza alrededor de la consagración, que no tiene opción para los hijos de Dios. Los hijos de Dios o nos consagramos o no hablemos verdaderamente de bendición en nuestra vida. Y ya se los he dicho también, que hasta para morirse hay que estar bendecido por Dios. Porque nos vamos a morir en condiciones agradables. Aunque alguien diría, pero si la muerte es totalmente desagradable. Pero si el Señor no ha venido y tú eres iglesia, pues te vas a morir como me voy a morir yo, como se han muerto muchos. Todos, hasta este momento, hasta que realmente nuestro papi lindo cumpla su promesa de raptar a su iglesia de manera gloriosa. Entonces, yo voy a concluir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo tuvo opción. Él tuvo opción. Precioso Padre Santo. ¿Quiere ver que Él tuvo opción? Evangelio de nuestro Señor, escrito por Lucas, Nuevo Testamento. Es el tercer libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas. Precioso Dios. Capítulo 22 de Lucas y versículo 42. Te amo, Señor, con toda mi vida. Diciendo, dice, ¿verdad?
Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo tuvo opción de hacer la voluntad de Dios o no. Si tú quieres, yo no hago lo que... ¿verdad? Él tuvo opción. Él se pudo haber negado, pero no se negó, dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero nosotros no tenemos opción. Eso es lo que tenemos que aprender. Nosotros no tenemos opción, precioso Padre Santo. No tenemos opción. Porque ahí en el mismo Evangelio de nuestro Señor escrito por Lucas, precioso Padre, en el capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Quiere decir que está en nosotros hacer la voluntad o no hacerla. Solo que ya estás viendo cuál es el premio de no hacer la voluntad de Dios. Si aún en el plan de Dios, en el propósito de Dios, vamos a ser quebrantados como parte del proceso de Dios, cuando nosotros no vamos en la dirección de Dios haciendo su voluntad, o sea que nosotros no tenemos opción. Vamos a ser azotados. Eso dice su palabra. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Está hablando de hijos de él. Precioso Padre bendito. O sea, nosotros sí no tenemos opción. Porque si terminamos desobedeciendo, dice que la disciplina va a venir sobre nosotros. Precioso Padre Santo. Duro, durísimo eso, hermanos. Entonces, nosotros los hijos de Dios, dentro de las conclusiones, los hijos del Altísimo, del Dios verdadero, hermanos, en repetidos momentos en la palabra encontramos a un Josué, por ejemplo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Dios, consagraremos nuestra vida. No son los privilegios que hay en las congregaciones, hermano. Mucha gente con privilegios en las congregaciones sin consagrarse. Sin consagrarse. Porque manejan la santidad como cualquier cosa. Y a veces ni siquiera han entendido. Ya les digo que yo alcanzo a ver a veces hasta las cosas pero burdas que escriben, hermano. Cosas increíbles. Que solo las escribe la gente que anda en el mundo bajo, hermano. No digamos la iglesia del Señor. Precioso Padre bendito. Y revisa lo que tú has estado haciendo. Y si dices, entonces ya no voy a seguir llegando a esa congregación porque ahí lo vigilan a uno. Es que yo soy pastor, hermanos, disculpa. Y si tú decidiste que esa es tu congregación y que yo sea tu pastor, preséntale gratitud a Dios porque es para tu propio bienestar. Es para tu restauración. Es para que finalmente seas aceptado y aprobado por Dios. Para eso he sido levantado. Pero para eso fui llamado a consagrar mi vida. Para que con autoridad de Dios yo venga y te pueda exigir a ti. Precioso Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en la carta a los de Colosa, el apóstol Pablo en el capítulo 3 versículo dice, vestidos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia. Tenemos que ser misericordiosos, de mucha humildad, hermanos, de mucha paciencia en nuestra vida, de mansedumbre, pero lo que muchas veces casi ni tenemos son esas cosas, hermanos, pero nos llamamos hijos y siervos del Señor. No tenemos mansedumbre, no hay humildad, no hay misericordia. ¿Qué pasa en nosotros, hermanos? Todavía hay demasiadas rencillas, contiendas, problemas entre la familia. Eso hay que resolverlo definitivamente. Tienes que consagrar tu vida. No hay opción para la iglesia. No hay opción para los hijos de Dios. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 9, que somos cartas leídas. Cartas leídas. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ser cartas leídas. No es que van a ver y olvídense, no. Usted es un siervo de Dios, yo soy un siervo de Dios. Y el testimonio habla por sí solo. No hay ni siquiera ni necesidad de decir que uno es alguien que busca de Dios. La gente ya lo está calificando, dice, esta gente busca de Dios definitivamente. Precioso papá. Maravilloso Dios, yo te amo con toda mi vida, Señor. Es que el Señor dijo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 12, que dijo, todas las cosas me son lícitas, dijo, todas me son lícitas, mas no todas convienen.
Precioso Dios. Pero yo, dijo, yo no me dejaré ser tentada en ninguna de ellas. Precioso papá. Entonces, ¿por qué cuando quiere venir? La gente a veces no entiende. Cuando uno rechaza determinadas cosas. Yo lo que no va en la dirección de Dios, yo lo rechazo, hermano. Lo rechazo. El Espíritu Santo está dentro de mí como no tiene una idea. Y rapidito olfateo, me doy cuenta lo que no es para mi vida. Lo que no acepto yo. Para ninguno de ustedes. No me inviten a que yo comparta cosas que no tengo que compartir. No me invitan. Sálganse de ahí en el nombre de Jesús. Sálganse. Consagren su vida. No hay opción para la iglesia. Y entonces van a entender qué es lo que me ha acontecido a mí. Es que yo voy en la dirección de la palabra. Yo voy en la dirección del Espíritu de Dios. Es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos, hermanos. Bendito Dios. Almas adúlteras, dijo. Almas adúlteras. Se puede imaginar, con su boca dicen una cosa, pero con su vida hacen otra. Sepulcros blanqueados, dijo. Blancos por fuera y negros por dentro. Todavía manejan a su antojo las cosas. Precioso Dios. ¿Cómo puedes hablar tú de que eres templo del Espíritu de Dios? ¿Cómo puedes hablar que eres iglesia, que eres un cristiano, un creyente de Jesucristo, que eres un siervo de Dios, si tu vida no refleja el ser consagrado verdaderamente para el reino de los cielos? Maravilloso Padre Santo. ¿No sabes que la amistad, dijo, del mundo es enemistad contra Dios? Por eso le dijo almas adúlteras. A tú cuando te conviene te metes al mundo. Y cuando te conviene te metes al reino de los cielos. Cuando te gusta estás en la congregación o en la iglesia del Señor. Y cuando no también estás en el mundo, resolviendo y abordando las cosas del mundo como que si tú fueras del mundo. Anda al mundo, pero resuélvelas en el orden de Dios. Precioso Padre Santo. Dice la palabra que nos escogió para que conozcamos su voluntad. Eso dice el libro de los Hechos en el capítulo 22, versículo 14. Fuimos llamados para hacer su voluntad, para que la conozcamos y hagamos su voluntad, precioso Dios. Te amo, Señor. Y la primera carta a Tesalónica en el capítulo 4, versículo 3, dice que fuimos para santificación. Santificación. Santificación, ¿qué significa eso? Santificación, sinónimo de el tema de hoy, consagración. ¿Tú buscas santificarte? Es que tú estás consagrando tu vida. Tú te estás apartando para hacer la voluntad de Él, para caminar en el propósito de Dios, no para continuar en la dirección tuya. Cuida lo que haces, cuida lo que buscas en este mundo. Todo lo puedes hacer porque todo te es lícito, mas no todo conviene. Precioso Dios.